lo que no creo es que necesariamente sean consecuencias negativas, ¿sí? Seguro que ya está teniendo consecuencias sobre todos nosotros, de consecuencias de diferentes tipos, ¿no? De distintos tipos de consecuencias. Por eso digo, las consecuencias no necesariamente las tenemos que pensar en el orden de lo negativo, sino que si aprovechamos esta instancia, como toda crisis, ¿no? Que encierra oportunidad, si aprovechamos esta oportunidad para revisar conceptos que nos garantizaban algunas cuestiones vinculadas a la tranquilidad o a la seguridad, pero que no eran reales, ¿no? Es decir, nos estaban alejando como cada vez más de algunas cuestiones prioritarias y primordiales. Si pudiéramos hacer eso e integrar los dos aspectos, ¿sí?, es probable que podríamos pensar en una construcción de mundo más equilibrado. Y la salud siempre tuvo que ver con el equilibrio, ¿no? Entonces también una salud, un mundo más saludable. Te cuento cuál ha sido mi proceso reflexivo en todo esto de el año de pandemia, la restricción absoluta, cuando se iba levantando las restricciones, después cuando se iban aplicando las restricciones, ahí en esos movimientos empieza a notarse mucho, ¿sí?, la sintomatología de la salud mental. En algún punto estaba la expectativa de, bueno, esto ya va a pasar y ya vamos a volver, va a volver toda la normalidad. Y esta normalidad no está volviendo, ¿sí? Cuando vuelve tiene características realmente diferentes. Entonces hay que ir como haciendo un ajuste. Si no lo hice al principio, lo tengo que ir haciendo después. Si no lo hago después, lo tengo que hacer después. Tarde o temprano, lo tengo que hacer. Y como yo digo siempre, mientras más temprano, mejor. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a preparar, los profesionales de la salud mental, para dar respuesta frente a estas situaciones, una de las primeras cosas que compartíamos era esto de que las intervenciones tenían que ser equivalentes a las intervenciones que se hacían en situación de catástrofe, ¿sí?, ya sea natural o catástrofe humana. Y entonces nosotros, que a la mayoría de los que estamos en Villa de Rosario nos ha tocado vivir un tornado hace unos años, un tornado con características importantes y con consecuencias importantes, sabrán que durante mucho tiempo, si no es que todavía ahora, hemos quedado especialmente sensibles a las tormentas con determinadas características, a los vientos fuertes, menos, es probable que tengamos un nivel de sensibilidad colectivo en esta ciudad con respecto a tormentas en el verano, que no es la misma que tienen poblaciones o lugares que no han vivido esta situación, ¿sí? Como la pandemia es global, ¿sí?, hoy estamos viviendo algo similar, ¿sí? Y yo digo, las restricciones que son menores que las anteriores, igual es la nube negra esta que nos viene a alertar y que nos pone de nuevo en un lugar de tensión y nos conecta con aquello que vivimos, que mientras lo tuvimos que vivir, al encierro, al de pronto una situación de incertidumbre absoluta, una amenaza invisible, como es el virus, todo esto con lo que tuvimos que convivir y a lo que en ese momento había que ponerle el cuerpo porque no teníamos otra alternativa, ahora ya lo tenemos que empezar a procesar de una manera distinta. Entonces tiene el efecto de, ya no es el tornado, pero es una amenaza. Cada cosa que nos conecte con aquella situación de mucho estrés, ¿sí?, y muy traumática, es una amenaza y pone a todo nuestro aparato psíquico inconsciente en estado de alerta. Eso hace que los niveles de tolerancia sean menores, la impulsividad sea mayor, el malestar se acentúe, ¿sí? Entonces, a la pregunta de cómo salimos de esto, la sugerencia es la menor resistencia posible a lo que es. Siempre que yo me resisto a lo que es, porque esto no nos viene a pedir permiso, ¿sí? Esto es algo que está sucediendo. Le podemos poner la connotación que querramos, podemos quejarnos de lo que querramos quejarnos, lo que no podemos hacer es negar que esto está sucediendo,
¿sí? Porque todos además hemos sido atravesados en lo personal por situaciones vinculadas al COVID, ¿sí? O por la convivencia o por el aislamiento y no puedo ver a personas por mucho tiempo, o de pronto tengo que convivir con gente con la que no he estado conviviendo, o por situaciones laborales, o por situaciones de salud, o por duelos. Es decir, son duelos de expectativas, ¿se entiende? Entonces, todo eso colectivamente hace como que el clima esté muy candente, ¿sí? Y cualquier cosa externa haga que eso se acentúe, ¿sí? Entonces, la contribución que podemos hacer desde el uno, desde lo individual, primero pensando en nuestra propia salud, ¿sí? Es decir, ¿cómo hago para transitar esto de la manera más saludable posible? Es no resistiendo, ¿sí? No resistiendo, revisando mis prioridades, revisando el aquí y ahora, diciendo, bueno, siempre hay un tiempo para cada cosa, ¿sí? Ahora está siendo tiempo de esto, ¿sí? De quedarnos más en casa, de movernos menos, de desarrollar otro tipo de vinculaciones o de, ¿no? de contacto con el exterior, de reformular la idea de mundo personal y de mundo colectivo que veníamos habitando.